Buenas noches, bienvenidos al seminario de introducción del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado, el cual seguiremos bajo los lineamientos de la normativa local, la normativa peruana es 060, del Reglamento Nacional de Edificaciones y las disposiciones del ASI 318 de la versión del 2019, la cual es su equivalente, digamos, en la versión americana y referente mundial. Todo tema que vamos a tocar en el curso, el espíritu es tratar de dar la norma local y ver y referenciar a la norma americana sobre determinadas disposiciones centrales. Mi nombre, me presento, es el ingeniero David Álvarez Miranda y soy el que va a dictar este curso. En ese sentido, primero me voy a presentar en este seminario, luego vamos con el tema del curso, los módulos y los temas a tratar en sí el curso, la metodología. Como una tercera etapa, vamos con algunos conceptos básicos, ¿sí? Para reforzar estos conceptos básicos, como por ejemplo tipos de estructuras, el proceso en sí de la ingeniería estructural, junto a las otras áreas del tema de arquitectura y especialidades y otras especialidades. Y finalmente, en este seminario vamos a tocar el tema de las principales novedades de la versión 2019 del ASI 318. Me presento, yo soy ingeniero civil de la Católica. Eh, Tengo, especialización en el tema de diseño estructural, estructuras metálicas, y soy ingeniero estructural senior, en el cual he desarrollado proyectos en el rubro inmobiliario, de retail, de minería. Asimismo, conforme se uno se va desarrollando, luego me he encargado también de gestión de proyectos, de ingeniería y de construcción, para lo cual también con este reto me capacité, y yo soy magíster, como pueden leerlo ahí. Al tomar este reto, ya de manejar equipos multidisciplinarios, también tengo temas de gestión de proyectos, de PMBOK, manejo el tema de BIM, y ahorita lo que hago es, soy gerente corporativo de proyectos, gestiono estos proyectos, también hago ingeniería estructural, y en las noches, a tiempo parcial por horas, hago docencia y soy asesor y jurado de tesis, como pueden leer en esta universidad. Acá tienen un link al que quiere puede agregarme, ahí tiene mayor detalle, ¿sí? Eso va directamente a mi LinkedIn y puede ver mayor detalle. Con respecto al curso, en general, ¿sí? Lo que busca es, primero el objetivo es brindar criterios. Queremos una base sólida, pero que también el curso sea práctico. Lo más práctico, a simular un caso real. En este sentido, vamos a trabajar con un proyecto final, que vamos a dar un trabajo final, el cual va a ser escalonado porque se va a dividir en 3 etapas o 3 avances. Cada uno de estos avances va a estar en la parte final de cada módulo, ya que el curso va a estar dividido en 3 módulos. De esta forma, nosotros al enfocarnos en la parte práctica y hacer teórico, incluso esto con un caso mucho más real del que se suele tratar normalmente en otras instituciones de uso presencial, como algunas universidades, y teniendo siempre en cuenta las disposiciones locales y la disposición americana, que nosotros podemos llegar a hacer un curso netamente de uso aplicativo, con casos y ejemplos reales. Esa es la idea. Asimismo, lo que vamos a hacer nosotros es, o al final del curso, lo que ustedes deberían hacer es, van a diseñar este trabajo final que es, les voy adelantando que es una edificación multifamiliar. Vamos a ver en las diapositivas adelante cuál es.
es una edificación multifamiliar, es un caso real. Van a ustedes diseñar todos los componentes, desde vigas, columnas, placas, cimentaciones, muros, y cada uno de estas estructuras o elementos estructurales los vamos a ir tratando como temas dentro de los módulos. Con respecto a la metodología, ¿sí?, del instituto, el instituto pues es uno digamos, de sus fortalezas, es que es una institución educativa que nació digital. Entonces todas las plataformas están adecuadas. Vamos a dictar clase como ahora en tiempo real a través de videoconferencias. Para eso la metodología va a ser, yo voy a dictar algunas diapositivas y luego voy a abrir a preguntas, pero voy a estar, digamos, cada cierto tiempo atento al chat para darle respuesta, ¿sí? También podrían ustedes pedir la palabra por el chat y podría habilitarles a determinada persona que quiera hacer su pregunta para que se quede grabada, ¿sí? Pero entenderán que al ser varios alumnos hay que tener cierto orden y nosotros nos vamos adaptando. Asimismo, ¿sí?, con respecto a los videos, estos videos, bueno, todo el tema de material en sí lo pueden encontrar en el campus virtual del instituto, ¿sí? Ejemplos que vamos a ver nosotros, vamos a hacer ejemplos en clase, ejemplos de cada tema, por decir, cuando veamos vigas y diseño de vigas, la parte teórica, inmediatamente nos vamos a ejemplos de cálculo de diseño de vigas, en el cual vamos a utilizar herramientas como el ETABS y el SAP, como pueden leer, el SAFE para cimentaciones, ¿sí? Vamos a tratar de que la teoría y los conceptos, pues ya eso lo había mencionado, sean prácticos. Y bueno, con respecto a los trabajos, sí, que ya iba adelantando, es escalonado, es progresivo, ¿no? Son 3 avances y es al final de cada módulo. El primer módulo, ¿qué cubre? Cubre estructuración, modelamiento y análisis estructural. Bueno, un poco explico el porqué de cada una de estos temarios y cómo les va a ayudar a ustedes a lograr los objetivos principales del curso. Es un poco lo que llamamos diseño instruccional y fundamental el porqué del temario. Cada uno de estos 3 módulos aproximadamente tienen un número de horas parecido, ¿sí? Luego, introducción y principios conceptuales, involucra un poco darle fuerza al tema del análisis o principios del análisis estructural, situarlos en las 3 categorías que se pueda ver, ¿no? O sea, se puede analizar a través de material, sección, elemento o estructura, y ahí en cada una de estas hay distintas hipótesis que hay que tomar en cuenta. Sobre todo cuando luego vamos a hacer alguna estructura que no sea convencional, para ver qué hipótesis estamos asumiendo que no se cumplen. Eso genera criterio. En la estructuración, que es, digamos, dentro de los pasos que hay que seguir de ingeniería estructural, el primero, ¿sí?, vamos a ver tipos de sistemas y vamos a generar en cada uno de estos ventajas, desventajas conceptuales y algunos casos típicos de aplicación o funciones, como por ejemplo, cuándo aplicar muros de utilidad limitada, cuándo aplicar determinados, si depende del número de pisos, si depende qué otros criterios, ¿no? Mucho de esto se va a juntar con algunas regularidades, irregularidades, o conceptos o principios y conceptos o buenas prácticas del tema de diseño sismorresistente. En el tema de modelamiento estructural, bueno, el tema de modelamiento, introducción y dinámica estructural, esto combina un poco algunos principios de la análisis estructural con la parte de justamente de sismo que se ve que explica los grados de libertad, ¿no?, y la dinámica estructural. Esta parte es enteramente para ver cómo el programa, el ETABS o el SAP procesa esta información, ya que es importante para nosotros no necesariamente creer todo lo que el programa dice y poder nosotros intuir y generar cierta intuición de ustedes de qué cosas el programa
o podría haber un error de programa tanto porque yo me equivoqué en digitar o el programa está interpretando de alguna manera diferente el modelo que yo quiero, que yo estoy planteando. ¿Sí? Entonces hay que tener ese criterio, por eso es que le ponemos este tema de dinámica estructural. Luego, y para terminar el módulo 1, sigue el de análisis sísmico. Ya que no es un curso de sismoresistencia, nos enfocamos en la parte práctica que nos va a servir, que es el tema de factores, verificaciones, irregularidades, modos de vibración, todo concepto que nos va a servir durante el análisis sísmico en sí. Y para finalizar el curso es el trabajo escalonado 1, en el cual básicamente este proyecto de edificación, ¿sí? Ustedes van a hacer un avance 1, van a entregar un avance 1. Entonces las clases, las cuales las pueden ver ustedes en la web, en los medios digitales, en el Facebook, o solicitar informes al instituto, van a tener 2 sesiones, ¿sí? Por semana. Entonces, si nosotros seguimos con esto y finalizamos análisis sísmico, por decir la segunda sesión, de una semana, entonces lo que se suele dar es a la siguiente sesión, que sería la sesión 1 de esa siguiente semana, normalmente se les da un descanso para que puedan finalizar el trabajo escalonado y la sesión 1 del módulo 2, que sería el módulo siguiente, ya sería en la segunda sesión de la siguiente semana. Esa es la idea, para poder también darles algo de flexibilidad en tiempos. El módulo 2 es diseño de vigas, losas y escaleras, y estos elementos involucran básicamente lo que es diseño a flexión y diseño cortante. Acá es importante, claramente, ver cada uno de estos temas, pero sobre todo en vigas, ver el aporte de las disposiciones sísmicas del capítulo 21 e interpretar cuál es la filosofía y por qué, y el porqué de determinados lineamientos. Ese creo que es el aporte principal que se le puede dar, ¿no? Explicarlo por qué, cuál es la naturaleza de ese lineamiento. Porque ustedes entenderán, pues, que conforme los años pasen, las normas van a ir variando, modificando, pero mucho de las buenas prácticas o filosofía se va a mantener en algunos puntos, ¿sí? De repente se van a calibrar algunos valores por temas de resultados experimentales, de experiencias o lecciones aprendidas de determinados comportamientos en algún terremoto o algún evento sísmico o evento o evento mundial, digamos, que impacta todo este tema de la ingeniería estructural y el diseño estructural. Pero si entienden bien ustedes la naturaleza y el por qué, van a estar, digamos, más vigentes y van a poder tener un entendimiento más amplio. Luego de las vigas, seguimos con las losas, ¿sí? En una y dos direcciones. Vamos a ver losas aligeradas y macizas. Estas son las que generalmente en nuestra realidad peruana las aplicamos. En diseño de escaleras vamos a ver, pues, que con los conceptos básicos de vigas, ¿sí? Vigas y losas, se puede hacer o ampliar el caso particular de escaleras, ¿sí? Hay muchos conceptos básicos que se aprenden ahí. Finalmente, vamos a tener el trabajo escalonado 2 o el avance 2 del trabajo final, como lo pueden entender. Y este segundo avance, naturalmente, tiene que cubrir estos temas, ¿sí? Ese diseño de esos temas. El módulo 3 es diseño de columnas, muros y cimentaciones. En columnas, nosotros vamos a ver las distintas formas de resolverlas. Puede ser a través de los medios gráficos, de diagramas de superficie de iteración, a través de, bueno, podemos mencionar también a través de las ecuaciones, ahí no es muy práctico entrar. Vamos a ver también temas, o podemos mencionar también temas de esbeltez. Eso lo vamos a ir calibrando en función de ustedes las consultas. Y bueno, de por sí ya decirles que toda clase no es o no se repite, ¿no? En función de sus consultas, uno está presto y se va desarrollando un poco las clases con los lineamientos o algunos objetivos a cubrir. Y las columnas también tienen disposiciones sísmicas del capítulo 21 de la norma de 060. También hay que tocar esto.
Y los dos puntos finales son muros estructurales, ¿sí? Que es el tema de placas, y cimentaciones. En muros estructurales, con los conceptos básicos o la teoría de columnas, la ampliamos un poco, eso nos da un poco de base, y vamos a ese caso. En cimentaciones entenderán que aún nos hemos enfocado en un tema de las cimentaciones más comunes que se suelen realizar en nuestra realidad, ¿no? Que es el tema de zapatas aisladas, combinadas, conectadas y losas de cimentación. Si nosotros, en función del grupo, ¿no? Si es que no hay muchas consultas y vemos que hay un conocimiento previo, aunque entendemos que hay de diferentes niveles de aprendizaje y hay gente que va a querer aprender lo básico, nos situamos y en mi caso tengo toda la disposición, la paciencia y bueno, el tema de la vocación para poder atender a las consultas, ¿sí? Como vieron mi perfil al inicio y como me presenté, el tema de la docencia lo hago por un tema de vocación y a la par me sigo desarrollando como ingeniero y gestor. Entonces voy hablando de nuevas experiencias y también en cada una de estos módulos utilizo ejemplos también reales o le cuento un poco de algunos proyectos. Finalmente el trabajo escalonado 3 pues ya es el avance final. Ese sí ya debería tener el diseño completo del proyecto final. Con respecto a la metodología e informes del curso, ustedes ya tienen los medios de contacto, pero no está de más repetírselos. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, el correo, la página o el Facebook, ¿sí? Cualquier tema que tenga que ver con inscripciones es a través del instituto, ¿sí? O con plataformas virtuales, todo es a través del instituto. Conmigo nada más es una vez que ustedes se han matriculado, para los alumnos matriculados, solamente conmigo gestionamos el curso, ¿sí? El curso en las clases online, a través de preguntas, eso es lo que vamos gestionando. Entonces, les presento una vez cuál es la propuesta de trabajo escalonado. Es una edificación multifamiliar que vamos a tomar en una zona céntrica en Lima, Perú. No puedo ser tan específico, que es un caso real, pero es una zona o distrito donde se suele hacer bastante desarrollo inmobiliario y hemos priorizado pues que tengan todas las variables que pueda ustedes aprender y lo que vamos a hablar, ¿no? Que sea bastante rico en analizar el ejemplo. Entonces, hemos tomado 3 sótanos, un semisótano, 5 pisos y azotea, ¿sí? Y vamos a partir de un modelo base, el cual van a ir desarrollando como trabajo, ¿sí? Naturalmente, pues van a ir variando, yo voy a ir variando algunas variables para que no sea un mismo trabajo y pueda hacer cada uno puede hacer un trabajo, si bien partir de un modelo base, pero que sea diferente, ¿sí? Variando ciertas condiciones de repente. El detalle en sí nosotros ya lo vamos a ver, pues, ya lo vamos a ver en clase. De esta parte ya lo siguiente, o la segunda parte, es ya comentarles un poco acerca de la introducción de los conceptos, pero antes de esto, bueno, me gustaría hacer un énfasis, si me permiten, me gustaría poner énfasis un poco en el plus, ¿sí? El plus que nosotros vamos a tener o que yo les puedo dar en el tema de docencia. El plus a través de, bueno, los alumnos que he tenido, lo que voy teniendo, ¿sí? Yo llevo con una experiencia aparte del laboral de 11 años en el tema de ingeniería estructural y gestión de proyectos. Llevo 3 años de experiencia docente. Y lo que les puedo mencionar, al igual que otros alumnos, es que de mi parte, bueno, al tener esta experiencia, ¿sí? Que es la ingeniería estructural, la cual la sigo desarrollando con el tema de gestión,
yo puedo darles o brindarles soluciones con una visión un poco más integral, ¿sí? Nos vamos a enfocar en estructuras, claramente, pero les puedo, o puedo opinar sobre soluciones más constructivas, más factibles, analizando otras variables, un poquito más allá del tema estructural, ¿sí? Y eso lo digo porque seguramente van a haber algunos alumnos que van a tener preguntas de repente sobre las obras que están viendo o sobre algún proyecto en específico, ¿sí? Lo podemos ver, no hay problema, siempre y cuando sea la idea, pues, ¿no? Y darle respuesta. Entonces, de ahí podemos hablar sobre eso. Dos, yo estoy siempre presto, porque esto, como les dije, lo hago por vocación, a darle respuesta a sus preguntas. Vamos a, obviamente, cuando ya hagamos las clases de inicio, vamos a poner algunos lineamientos generales para que pueda ser más fácil la comunicación efectiva con ustedes. Lo otro que hay que mencionar, o el otro plus de mi parte, es que el tema virtual, ya tengo una experiencia con el tema virtual, ¿sí? Ya tengo algunas experiencias, ¿sí? Para ser concreto, 2 experiencias, y nosotros podemos manejar eso y aprovechar las ventajas que yo tengo en el tema presencial, ¿no? Que es con el alumno un buen trato y siempre tratar de priorizar algunos conceptos claros y ver más allá del por qué, no leer tal cual la norma, sino entenderla por qué y esto cómo afectaría tales variables. Y con respecto a la parte práctica, siempre de mi parte, yo entiendo que van a haber trabajos o van a haber preguntas en los trabajos escalonados. Vamos a ver, yo tengo una metodología para buscar que haya o que se entienda y que responder esas consultas de forma oportuna, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ¿sí? Para involucrar esto, ahorita el video, no sé por qué está cargando mal el video pero básicamente les voy a poner el video. Lo que quería mostrarles era la importancia, ¿no? La importancia de que en un país sísmico tengamos una buena calidad, un buen procedimiento del diseño y de la construcción. Entonces, no basta, como ustedes entenderán, entiendo que la mayoría son ingenieros civiles o estudiantes de ingeniería civil. En el país, por ejemplo, uno de los grandes sismos que hemos tenido es el sismo en Atico, en Arequipa, el cual causó grandes pérdidas, ¿sí? Y hay que nombrar el tema de pérdidas económicas, el tema de pérdidas humanas. Lo que busca en sí toda norma o filosofía de diseño sismo resistente es evitar las pérdidas humanas. Como nosotros tenemos que elegir de qué forma creemos a través de la metodología clásica con análisis elástico o inelástico va a fallar nuestras estructuras, ya que no podemos hacer una estructura que no falle ante nada, porque económicamente o la viabilidad, la factibilidad del proyecto no sería factible hacerlo. De esa forma, al elegir estructuralmente cuál es aquella falla que queremos, siempre vamos a elegir el tema de que sea dúctil. Y la utilidad que puede darse a través de los elementos, los materiales, el comportamiento también de los pórticos o de los muros o el sistema estructural o esqueleto, lo que va a hacer para el tema del funcionario o el usuario va a ser ese tiempo de respuesta adicional para que la falla no sea abrupta, lo cual llamamos una falla cortante. Tenemos que evitar una falla abrupta o una falla frágil, disculpen. Tenemos que evitar todo este tema de fallas frágiles y siempre tratar de ir hacia las fallas dúctiles. En el sismo de Atico de Arequipa del 2001 se vio bastantes fallas. Bueno, en principio acá estamos viendo de materiales de tipo adobe o albañilería que no ha sido no confinada o mal confinada, ¿sí? En Arequipa o en Moquegua. Hemos visto también fallas en colegios. Aquel que quiere investigar un poco más puede leer papers que
que se han publicado a raíz de este sismo en tema de colegios educativos, con sus distintos módulos que hay, los cuales los tiene el INFES, que es el instituto que justamente normaliza todo este tema de diseño educativo. Luego del 2001 tenemos el 2007, que es el sismo de Pisco, que creo que ya la mayoría va a recordar un poco más, por el tema de la reconstrucción, que aún no está a un 100%. Y acá sí, en Piscos hemos visto fallas, más que todo en concreto, ¿sí? En elementos obviamente mal confinados, en fallas con liquefacción de suelos, como por ejemplo vemos esta imagen, ¿no? Que estamos viendo que cierto de voltea por el tema de la pérdida de resistencia que se tiene por la liquefacción de suelos. También tenemos esta imagen de acá, en la cual claramente vemos un efecto de pérdida de cierta rigidez, o lo que llamamos piso blando. Y en sí se combinan ciertas fallas que, si bien es cierto, ya son estudiadas a través desde el punto de la estructuración y están en los libros, muchas veces se repite producto no necesariamente de que no se ha diseñado correctamente, sino que el usuario o el dueño del local o del predio a veces se evita y no hay una supervisión de un ingeniero. Como ustedes sabrán que ese es un poco el contexto en el que vivimos. Pero preguntémonos en este caso cómo se inicia, ¿sí? O cómo se concibe un proyecto en general. Y generalmente, si estamos hablando de un proyecto inmobiliario o de oficinas o multifamiliar de vivienda, se inicia con el tema del proyecto de arquitectura, ¿no? Generalmente el arquitecto se reúne con el dueño y a través de las necesidades, sus necesidades de espacio, busca la estética, la volumetría, la forma y la fachada que pueda vender más a través de la iluminación, que tenga buena ventilación. Y todo este tema de arquitectura, que a veces nosotros lo miramos de reojo, es importante porque al final quien vende o el proyecto se vende por la arquitectura. El tema estructural, y hay que nosotros aceptarlo así, el tema estructural o que tenga un buen funcionamiento de las instalaciones es algo que ya debería tener, no es un plus. Sin embargo, en el país, con la normativa y la poca supervisión que tenemos, sobre todo la poca supervisión, termina siendo un plus. Este proyecto de construcción, si nosotros ya lo abarcamos a un poco más de especialidades, tenemos en las etapas de un proyecto, ¿sí? Primero se define cuál es la función, la ubicación, aspectos, ¿no? Por ejemplo, si estoy en determinada ubicación, digamos en Miraflores, en Lima, Perú, se determina a través del PU o el HR cuáles son la zonificación que va a estar, hasta cuántos pisos, algunos aspectos legales, el tema del estudio medioambiental y algunos aspectos que involucre el proyecto de construcción. Y de esta manera el arquitecto vierte todo esto que habla con el cliente en un anteproyecto, que es el que primero se revisa que cumpla las normas de arquitectura. En el Reglamento Nacional de Edificaciones también está esto, las normas de arquitectura, ciertas distribuciones de espacios, de retiros, de áreas libres. Y cuando está aprobado el anteproyecto, ya se hace el desarrollo del proyecto y bueno, se contrata todas las especialidades que vendrían a ser del tema de ingeniería sanitaria, eléctrica, ingeniería mecánica para el tema de los ductos, a la estructural. Si nosotros evaluamos el tema de la ingeniería civil, como ustedes sabrán, es la más antigua después de la ingeniería militar y tienen las especialidades, principalmente estas 5 que se muestran, que son de construcción, geotecnia, estructuras hidráulica y viabilidad, o el tema de transportes y geomática. Dentro de esto, el curso solamente se evoca en estructuras, pero no hay que perder esto. Y lo primero que tenemos que definir es ingeniería estructural y ver cuáles son los pasos o desarrollos dentro de esta fase del proyecto. La ingeniería estructural lo que busca en sí es, y ahí lo pueden leer ustedes, pueden leer esta información, pero si lo tenemos que poner en palabras simples, lo que vamos a hacer es, yo busco que aquello que yo diseño con la normativa que estoy cumpliendo, ¿sí?
y que analizo mediante un modelo estructural, en la realidad se vaya a comportar de esta manera cuando ocurra un sismo de diseño y tenga las solicitaciones con las cuales estoy diseñando. Hacer esto muchas veces, o esta predicción de que el modelo estructural se va a comportar como yo lo estoy diseñando, naturalmente tiene ciertas incertidumbres y hay ciertas simplificaciones que se tienen que cumplir porque el tema de software actualmente se está desarrollando muy adecuadamente, pero el tema de la realidad tiene ciertas variables que hay que reducir para poder de forma simple y práctica como ingeniero poder analizar lo más predecible posible, pero con los factores de seguridad adecuados. Y en la primera fase, cuando yo, como les decía, yo recibí el anteproyecto, ¿sí?, del arquitecto y voy a desarrollar, lo primero que voy a hacer es estructurar. Que involucra principalmente es predimensionar los elementos estructurales, las columnas, las vigas, los muros, principalmente columnas, muros, vigas y losas, compatibilizar esto con el proyecto arquitectónico, hacer un modelo estructural, analizar el comportamiento sismorresistente, cumplir con el tema de derivas, el tema de disposiciones sísmicas, asegurarme que cumpla la cuantía o que cumpla diseño por resistencia, que no voy a tener, de repente no voy a estar sobreesforzado estos elementos estructurales. Y una vez que yo hago esta concepción estructural, que es el predimensionamiento, con la estructuración en sí, mando este proyecto de estructuración sin agregarle ninguna acero o refuerzo estructural antes. Tal cual las dimensiones de los elementos, compatibilizado con el proyecto de arquitectura, lo mando al arquitecto, él lo compatibiliza, lo aprueba, ocurre un bien y va para poder hacer, para poder determinar la estructuración final. Y luego de esto, cuando ya el arquitecto me aprueba, ya puedo hacer todo el detallado o reforzamiento, todo el detalle del refuerzo de acero de todos los elementos estructurales. Y en ese sentido, si es que yo ya estoy, esta parte de concepción estructural es lo que le mencionaba con el tema de predimensionamiento. Cuando ya me aprueba esta estructuración, puedo ir a un análisis estructural en detalle. Y el análisis, ¿qué es el análisis? No es más que establecer cuáles son las magnitudes estructurales o los resultados que yo requiero. Cuando hablo de magnitudes estructurales, es principalmente todo el diagrama de fuerzas internas, las deformaciones y los esfuerzos. Esos son los resultados del análisis estructural que me van a permitir con ese input o esa data de entrada poder utilizar nuestras fórmulas de diseño y nuestra metodología clásica de diseño por resistencia. Para el análisis hay que tener en cuenta todas las cargas las cuales va a estar sometida esta edificación. Y en principio, como estamos hablando del curso de edificaciones de concreto, y vamos a hacer un proyecto principalmente en una zona céntrica en Lima, vamos a tener cargas permanentes, como el caso de cargas muertas, que van a ser el mismo peso propio de los elementos estructurales de concreto. Vamos a tener de repente algún piso terminado, cierta tabiquería que puede ser fija, todo eso es carga permanente, y vamos a tener una carga temporal que va a estar del lado de la carga viva o la ocupancia misma de las personas o de los usuarios. Asimismo, otra carga temporal, ¿sí?, no estática, sino dinámica, es la carga sísmica. La carga sísmica la vamos a analizar, y eso a partir del análisis, puede ser a través de análisis estático, dinámico, tiempo, historia. Y en el curso principalmente lo vamos a ver del lado lineal, ¿sí? Todo análisis no lineal, podemos explicar el concepto. De hecho, en el ASI 318-2019 hay algunas incorporación del análisis no lineal, pero vamos a hacer en sí la metodología clásica. Una vez que tenemos el análisis estructural, todo este input de magnitudes estructurales, vamos a pasar al diseño. Y con el diseño no es más que asegurar, como les dije,
que tenga la falla adecuada. Yo no puedo dimensionar en demasía o sobredimensionar o sobre reforzar. Lo que yo estoy buscando es básicamente que tenga el comportamiento deseado. Y eso principalmente en cualquiera, sea cortante, flexión, torsión o axial, en general voy a buscar siempre que la falla sea dúctil sobre faras y evitar la falla frágil. Una vez que hago ese diseño, por ejemplo, acá en la diapositiva podemos ver el tema de vigas. Una vez que tenga ese diseño, ¿sí? Una vez que tenga ese diseño, lo que voy a buscar es que sea económicamente viable, ¿sí? Porque naturalmente como un diseño no hay una sola única solución. Voy a tener varias soluciones y voy a buscar la cual sea construible, ¿sí? Y la cual sea económicamente viable. Que tenga el acero y que tenga la dimensión adecuada, pero no que esté sobredimensionado. Finalmente, recapitulando esto, si tengo la estructura, ¿sí? Agrego las cargas exteriores, analizo para tener las mayores estructurales. Eso es básicamente esfuerzo, deformaciones y fuerzas internas. Utilizo las fórmulas del diseño estructural. Voy a ver si las dimensiones en las cuales he predimensionado las columnas y vigas, que de repente o muchas veces, ¿sí? Ocurre que las placas, que son los muros de corte de concreto, las columnas y las vigas, son diseñadas o son dimensionadas adecuadamente para darle la rigidez adecuada para cumplir el tema sismo resistente, que es de desplazamientos sísmicos o derivas, pero a veces por resistencia, cuando yo analizo las fuerzas internas, de repente el acero que estoy calculando en flexión calculado es mucho mayor que el acero máximo permitido. Y ese acero máximo, bueno, es justamente se fija por ese tema de querer que sea la falla dúctil. Si no cumpliera, entonces viene lo que expresa este diagrama, la modificación. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es que el diseño es un proceso iterativo. La ingeniería estructural es un proceso iterativo. Mucho de lo que nosotros lo que vamos a aprender en el curso son conceptos, son principios, la puesta en práctica en un proyecto, pero luego ustedes a través de desarrollar más y más proyectos de distinta complejidad, ¿sí? Van a adquirir, obviamente, esa especie de ojo clínico, como yo le llamo, o esa experiencia para poder hacer que este diseño proceso iterativo no les tome varios pasos más. Entonces ustedes ya de por sí al ver el proyecto lo van a estructurar adecuadamente, con buenos criterios, y poder diseñarlo rápidamente, de la forma, como les dije, económica y constructibilidad. Finalmente pasa la fase de construcción, en la cual como ingenieros estructurales básicamente respondemos RFIs, ¿no? Requerimientos de información. Conforme se va construyendo, a veces ocurren ciertas modificaciones en la obra, y con eso nosotros vamos dando respuesta. Por ejemplo, acá vemos el tema de ciertos andamios. Yo también he trabajado durante una época en el tema de encofrados, también, y me parece que este es el puente Chilina de Arequipa que hicimos en el 2013. ¿Sí? También tenemos fotos de algunos proyectos. Dentro de lo que hemos hablado, el tema del modelo estructural, ¿sí? Es un modelo matemático que se tiene que acercar en gran medida a simplificar eso que vemos realmente. ¿Y qué simplificamos en nuestro modelo estructural? ¿O qué idealizamos? Como pueden ver a la izquierda, vemos una edificación y a la derecha su modelo. Lo primero que ustedes van a notar es que idealizamos los elementos, por ejemplo, vigas y columnas, como elementos unidimensionales, o estructuras reticulares, se llama desde el punto de vista de análisis estructural, que son básicamente aquellas que tienen elementos cuya una dimensión de las 3 dimensiones es mucho mayor. Y en este caso el largo es mucho mayor que la base y el peralte. De esa manera podemos
simplificarlo en elementos unidimensionales. ¿Qué más nosotros simplificamos? Simplificamos los apoyos. Muchas veces en este modelo, por ejemplo, ustedes ven, bueno, acá no se ve bien, pero es empotrado en la base. Y que sea empotrado en la base, para esto hay que mencionar que el empotramiento se genera al nivel que es el tope de la cimentación o el tope de la zapata. Ahí es donde generalmente se le pone este empotramiento. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, tengo un suelo blando? Si tengo un suelo blando, por ejemplo, en México, o acá situando en La Molina, o de repente algún suelo que esté por Chorrillos, o el Callao, de repente mi estructura la tendré que analizar con interacción suelo-estructura, que es básicamente considerar, en vez de empotramiento, ciertos resortes con ciertas propiedades mecánicas que le voy a agregar del suelo, con cierto coeficiente de balasto, y hacer otro tipo de modelo. ¿Qué más voy a idealizar? Idealizo las cargas. Por ejemplo, el tema de las cargas muertas. El tema de las cargas muertas o las cargas vivas, si ustedes se ponen a analizar, yo a veces puedo simplificar algo como carga puntual. Y eso va a depender mucho de cuál es el área que cubre, o el área de planta, o el área que cubre efectiva de esa carga versus el área que estoy analizando. Si es mínima, como podría ser una persona parada sobre una losa de 5x5 o 6x6 en dimensión, eso es una carga puntual para el modelo de la losa. Y así puedo analizar también propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad. Aquellos que han visto ensayos de laboratorio, hay dos o tres formas de hallar el módulo de elasticidad, módulo secante, hay distintas metodologías de hallar módulo de elasticidad. También puedo, el tema de las curvas de esfuerzo de formación, que nos va a servir mucho para las fórmulas de diseño que vamos a utilizar en concreto armado. Muchas de las curvas de esfuerzo de formación son idealizadas a modelos bilineales o trilineales, con 2 o 3 rectas. Todo eso lo vamos a idealizar. Y naturalmente, para que nuestro modelo en los programas sea adecuadamente simplificado, ¿sí? No, ni mucha ni poca simplificación. A veces ocurre, y esto es como una recomendación, de que cuando se tiene poca experiencia laboral, digamos, en el tema del seminario, del tema de estructuras, poca experiencia laboral, se trata de que el modelo contenga todo, absolutamente todo, como por ejemplo podría ser el techo de azotea que contiene el tanque elevado, un techito de 2x2. Eso no se modela, pues chicos, eso no se modela en edificaciones, en el modelo del de TAPS. Ese techo lo diseño, o sea, lo puedes estructurar y lo puedes diseñar luego localmente, ¿sí? Como un elemento local lo puedes diseñar estimando, o sea, a mano, tal cual. Si tú vas a agregar, por ejemplo, ese techito, ciertas consideraciones adicionales, lo único que vas a ganar es que tu modelo se sobrecargue y cada vez que lo corras o corras el programa, te demores más tiempo. Entonces hay que tener ese criterio. ¿Qué colocar y qué no colocar en los modelos? Por ejemplo, en este modelo estructural, hay varias formas de analizar esta edificación, que es justamente el que vamos a hacer como proyecto, como trabajo escalonado. Esto al tener 3 sótanos, ¿sí? Un semisótano y 5 pisos, se podría hacer este primer modelo, ¿sí? En el cual considero todos los todos los muros de sótanos, que va a tener esa rigidez adecuada para cuando yo analice sísmicamente, no se va a mover a esos niveles. O también a alguien se le podría ocurrir, ¿por qué no empotro al semisótano y luego analizo del semisótano hacia arriba? Sí, es válido. De hecho, si ustedes comparan esos dos modelos, van a ver que los desplazamientos sísmicos no hay mucha variación, pero ¿por qué a veces se incluyen los 3 sótanos? Es por el tema de que transfiera todas las cargas axiales y poder tener justamente esos momentos flectores y fuerzas cortantes y axiales a esos niveles de los sótanos, ¿sí?
Esto con respecto al modelo. Ahora, si vamos al tema de clasificación, esto seguramente ya muchos lo sabrán, entonces lo voy a pasar un poquito rápido. El tema de clasificación de estructuras. Sin embargo, nos sirve para ver básicamente de estas estructuras a qué están sometidas. Una vez que yo sé a qué fuerzas están sometidas y cuáles van a ser sus posibles fallas, entonces yo voy a poder analizar o ver cuáles son las fórmulas de diseño o los estados límites, luego vamos a ver qué es estados límites, el cual voy a analizar. Por ejemplo, una armadura plana, como ustedes la ven, armadura, o a veces también que le llaman tijeral metálico, básicamente está sometido a fuerzas axiales, tracción y compresión. Estos elementos se llaman bielas también en los libros de mecánica de materiales y son elementos reticulares, como hemos dicho. Los elementos, justamente las barras, en este caso, se pueden idealizar unidimensionalmente y de esta forma las armaduras pueden ser metálicas o de madera principalmente. Sí, yo sé que esto no entra en recurso, pero nos sirve para ver que al ser solamente axiales, la flexión y la cortante en estos elementos, que generalmente es muy pequeña en comparación a estas fuerzas axiales de diseño. Por lo general no se diseñan por tanto flexión y cortante. Por ejemplo, acá podemos ver algunos ejemplos. ¿Sí? En la imagen de la derecha, por ejemplo, ven un techo, un típico metálico. Muchas veces, algunas observaciones, no rápidas, muchas veces pueden ver que estos en la idealización es como solamente una barra, pero dense cuenta que tanto la brida inferior o brida superior, que son están formadas muchas veces por dos ángulos, ¿sí? Y que también puedo ver que estos dos ángulos a los cuales están sometidos, ¿sí? Vamos a utilizar un poco las herramientas de dibujo. Entonces, acá hay, ustedes pueden ver dos ángulos, ¿sí? Esto se llama la brida inferior y esta es la brida superior. Estos elementos de acá son estos elementos que están acá son las montantes, y las diagonales. Y dense cuenta que las diagonales tienen, por ejemplo, cada cierta altura van conectadas. Esto es desde el punto de vista también, ya quien ve esto ya en un curso de metálicas, es bandeo lateral torsional, ¿sí? Y también para un tema de conectarlo cada cierta altura. Asimismo, dentro de esta cercha que está acá y la otra cercha, vemos algo importante, así que muchas veces en el tema de concreto se mira de lado, que es el tema o el concepto que podemos ampliarlo, si gustan, en el segundo seminario de diafragma rígido o verificaciones de diafragma rígido. Todo aquel estructura que está siendo analizada sísmicamente por la normativa peruana o internacional, tiene una de las principales hipótesis es el tema de que el diafragma sea rígido, que quiere decir que a nivel del sistema de techo es indeformable en su plano. Y al ser indeformable en su plano, que eso se puede analizar, o mejor dicho, favorece que el material sea concreto y no sea acero o madera, también depende de la forma, depende de cuál es el porcentaje de vanos o vacíos, y depende que no tenga también a veces como que subniveles, ¿sí? Cierto escalonamiento en altura. Esto va justamente a hacer que desde el punto de vista sísmico, la fuerza sísmica se puede hacer proporcional a la rigidez de los elementos, a la rigidez lateral, y que se pueda hacer que la fuerza sísmica, desde el punto de vista de análisis estático, se sitúe en el centro de masa. Asimismo que las vigas, si ya vamos a un caso de edificaciones, al ser un indeformable el diafragma, las vigas se puede compatibilizar con aquella hipótesis que hacemos
que la deformación axial es infinita para el caso de vigas. Entonces, de esta forma, esto nos ha servido un poco para ver el tema de diafragma. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo entonces en metálicas yo puedo garantizar el tema del diafragma? Lo que se busca es, pues, si ustedes ven estas X, acá esto es una especie de X, y luego, no sé bien acá, pero acá vamos a tener unas X también que conectan ambos tijerales. Lo que se busca es justamente rigidizar en el plano, ¿sí? Entonces, es un tanto difícil y obviamente a veces va a ser, muchas veces va a ser, disculpen, muchas veces va a ser, digamos, en el lado de concreto mirado de lado, pero si ustedes analizan varios papers o varias investigación hecha recientemente, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional, se están justamente generando varios modelos o generando cierta metodología para hacer esta verificación de diafragma rígido, que muchas veces se toma por sentado, y no necesariamente porque sea de concreto va a funcionar esta hipótesis. Como les digo, depende de la forma, depende del porcentaje de vacíos, depende de que no tenga escalonamiento en altura, depende de otras condiciones. El ASI 318 ya incluye esta verificación. Lamentablemente la normativa peruana no, porque es el último modificación de 2009 y eso se centra en, o toma de base el ASI 318 pero del 2005. Siguiendo con el tema de clasificación de estructuras, y esto sí, sí amerita el tema de que vamos a ver en el curso, es el tema de vigas. Entonces, una viga, como vamos a analizar, principalmente está sometida a momento flector y a fuerza cortante. Que puede estar sometida a torsión, sí, hay casos puntuales en los cuales puede haber una torsión isostática y peristática, pero principalmente son momento flector y fuerza cortante. ¿Por qué? Porque las fuerzas son aplicadas a un plano, son aplicadas de forma transversal a el eje longitudinal de la viga. De esa forma tenemos fuerzas distribuidas o fuerzas puntuales o momentos puntuales. Esto naturalmente, desde el punto de vista de mecánica de materiales, va a generar momento flector y fuerza cortante. Pero en las vigas también hay que tener en cuenta lo siguiente, que no solamente las vigas son importantes de forma sola, principalmente hay que analizarlas en la conformación con las columnas y la unión justamente con la estructura conformada por vigas y columnas es el pórtico. El pórtico ya es, desde el punto de vista incluso, podemos tener pórticos planos o pórticos en 3D como se ve en la imagen. En la imagen de la derecha ve pórticos planos, en la imagen de la izquierda vemos pórticos en 3D, que ya son básicamente el esqueleto estructural al cual va a estar, al cual va a resistir las fuerzas o las solicitaciones. Tanto solicitaciones de cargas de gravedad, que serían muertas o vivas, como también solicitaciones sísmicas. Antes de esto, antes del tema de pórticos, me parece que se ha corrido un poco, ¿sí? Me gustaría, sí, porque acá habla de métodos matriciales, me gustaría, antes de hablar de métodos matriciales, seguir un poco con esto. Y en el tema de vigas, que hemos dicho que trabaja de flexión y corte y forma pórticos, vamos a tener por diseño o por resistencia, y en el curso lo vamos a ver, vigas rectangulares, vamos a ver vigas en forma de T, tanto cuando tenga acero en tracción, que es lo que llamamos, si ustedes ven cómo se deforma esta, cómo se deforma esta viga, que podemos ver en esta diapositiva, si las cargas que vamos a tener es una carga puntual como esta, o una carga distribuida, se va a generar principalmente tracción en la fibra inferior y compresión en la fibra superior. Esto es para un momento positivo, naturalmente. Esto va a generar, y lo vamos a tener que analizar por diseño por flexión,
analizando no solo desde el punto de vista del análisis, que básicamente son las fuerzas internas que vamos a tener, el análisis elástico, sino también de el diseño por resistencia, las fórmulas de comportamiento inelástico de la sección. Asimismo, si nosotros seguimos con las vigas, ¿sí? Seguimos con el tema de vigas, vamos a ver esta diapositiva, por ejemplo, que le he elaborado un poco, que es justamente una vez que analizo diseño por flexión y corte, está dentro de su módulo 2, pueden ver disposiciones sísmicas. Y toda viga, naturalmente, no es una viga que resiste sismo. Hay vigas que pueden ser chatas, o hay vigas que pueden ser aquellas vigas que se apoyan sobre vigas. Esas son dos casos de vigas que no son sísmicas. Entonces, para que una viga sea sísmica, tiene que formar pórtico con columnas y placas. Su peralte de la viga tiene que ser mayor al espesor de la losa, naturalmente, para tener una rigidez mayor y poder tomar esa fuerza sísmica. De esa forma, las vigas, por su disposición del peralte, pueden ser peraltadas de forma invertida, semi-invertida. Y aquellos que ya conocen un poco de esto, las combinaciones de cargas van a ser las tres que se muestran en pantalla. Por ejemplo, acá si vemos el tema de la imagen, vamos a ver también no solamente la deflexión ante la carga distribuida, sino las cargas laterales que puede generar el sismo, sino vamos a ver también los cracks o las fisuras, las formas de fisuras que se van generando, no solamente en la zona del nudo, que aquello es en unión de columna y viga. Por ejemplo, acá podemos ver, acá tenemos, ayudándonos acá, tenemos hacia esta zona, tenemos las fisuras por flexión, básicamente vía flexión, hacia la zona también central por flexión. Luego cuando vean ustedes ya más hacia acá o un tanto acá, cuando las fisuras son un tanto inclinadas, ya estamos entrando a fisuras por flexión y cortante o fisuras netamente por cortante. Eso también lo vamos a ver en el curso. Vamos a también ver las formas de fisuras, lo cual nos va a dar una base teórica para poder entrar a fórmulas de diseño. Y esto es importante porque ustedes, conforme van avanzando también los años y se van actualizando la norma, al final no cambia mucho el espíritu o la filosofía o los conceptos básicos, sino van cambiando ciertas fórmulas de nuevos experimentos que se hacen o de nuevas lecciones que deja un sismo, se toman ciertas disposiciones o criterios, pero si ustedes tienen bien claro la teoría, la base van a mantener. El tema de columna estructural, si vamos al tema de columna, ¿cuál es la diferencia de una viga y una columna? Y eso es lo que principalmente, por ejemplo, inicio el tema o el diseño por columnas. Las columnas, a diferencia de las vigas, son elementos que tienen un axial importante. Y desde el punto de vista del ASI 318, un axial importante es aquella cuya PU, o lo que llamamos axial último, es mayor o igual que 0.1 por F'C por AG, que es el área de corte o el área en sí de la columna, ¿sí? Por el área bruta, disculpen, de la columna. AG es el área bruta. Cuando este axial, que es último, es mayor a esta fórmula, se considera un axial importante, y si el axial, ustedes recordarán pues de mecánica materiales, el axial al final lo que genera son esfuerzos axiales y la flexión también genera esfuerzos axiales. Entonces, si la axial es importante, entonces la columna ya no la puedo diseñar solo a flexión, sino tengo que diseñarla a la acción simultánea de flexión con axial. Y eso le vamos a llamar flexocompresión. De esa forma, vamos a utilizar lo que vemos en pantalla. Vamos a utilizar estos
gráficos que son diagramas de interacción. Básicamente, si ustedes ven en el eje Y va a tener axiales, en el eje X va a tener momentos. Y lo que va a generar esto es, no va a generar una solución gráfica a cumplir el tema de que esté diseñado adecuadamente por resistencia, flexocompresión. Ya de forma simple, y lo vamos a ver en el curso, si nosotros tenemos, por ejemplo, un punto acá que tiene determinado axial PU y determinado axial momento MU, y está dentro de este diagrama de interacción o esta curva de interacción que sea de diseño, al final esto es lo que en matemática llaman lugar geométrico, que esté dentro de esta zona. Si está dentro de esta zona, está adecuadamente diseñado por flexocompresión. Asimismo, las columnas se van a verificar por el tema de cortante. Y de esta manera, por ejemplo, los estribos, tanto en columnas como en vigas, se van a diseñar por cortante y los aceros longitudinales, ¿sí?, en columnas va a ser diseñado por flexocompresión y en vigas los aceros longitudinales son diseñados por flexión. Con todos estos métodos que vamos a ver. De esta forma, también podemos mencionar el tema de muro estructural. Entonces acá ya se sitúa la pregunta, ¿no? Ya, la diferencia entre vigas y columnas lo tengo claro, un axial importante. Y ahora, ¿cuál es la diferencia de una columna con un muro? Y algunos podrán imaginarse que el tema de muros es por las dimensiones. Claro, pues, pero ¿qué pasa si es que te pongo, por ejemplo, un elemento de 25 por 80, 25 centímetros por 80 de sección? ¿Es una columna o un muro? Entonces, básicamente, la respuesta es, depende de cuál es, si el momento sísmico o los momentos son importantes, ¿sí? Si el momento sísmico es importante, porque, digamos, el esqueleto estructural está haciendo que se lleve por la rigidez, ya que al tener mayor longitud hacia un lado está haciendo que la rigidez sea mayor hacia ese sentido. En el tema de los muros, por ejemplo, si tenemos lo que vemos acá, lo que vemos esta edificación que tiene, podemos ver un muro en la fachada, tenemos al parecer un muro en la parte posterior y un muro a la derecha, en el sentido en Y. Esos RC Shear Wall Shear Wall es muro por cortante, RC es Reinforced Concrete, ¿sí? La mayoría de terminología que vamos a utilizar o abreviaciones son en inglés. Y esto va a hacer que los muros de acá se lleven mucho momento sísmico. Y al llevarse mucho momento sísmico, entonces el momento sísmico para las columnas de esta edificación va a ser menor. Entonces básicamente el axial, si una estructura está bien preconcebida, está bien estructurada, está bien predimensionada, sobre todo en zonas sísmicas como el Perú, para edificaciones medianas, y ya podríamos decir edificaciones de 3 pisos para arriba o de 4 pisos para arriba, necesariamente va a requerir, por el tema sismoresistente, tener algunos muros. Estos muros se van a llevar todos los momentos sísmicos y las columnas prácticamente se van a diseñar con momentos bastante bajos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el proyecto estructural que vamos a desarrollar. También hay disposiciones sísmicas para los muros estructurales en capítulo 21 de la E060. ¿Y por qué es importante definir viga, columna y muro? Porque nosotros en una parte, que es cuando vemos el capítulo 21, cuando vemos el tema de la E030 o el análisis sísmico, vamos a tener que definir cuál es el sistema estructural de nuestra edificación. Y muchas veces este sistema estructural lo tenemos que asumirlo porque no es tan simple. A ver, por ejemplo, tan simple darse cuenta. Si tenemos en la imagen este pórtico de concreto armado, obviamente si tiene
pórticos que son formados por columnas y vigas y no hay ningún muro, es un elemento de un sistema estructural de pórticos, pero también podemos tener el caso dual, que es justamente un sistema estructural que combina pórticos y muros estructurales. Pero no solamente la presencia que tengan ciertos muros, sino que la distribución de la carga lateral, o mejor dicho, la cortante sísmica, va a tener ciertos porcentajes que van a definir que se defina como pórtico, como dual o como muro estructural. Cuando principalmente la cortante sísmica recae su responsabilidad o es resistida por solo pórticos, y eso lo vamos a ver en el capítulo 21, ¿sí? Cuando es necesariamente de pórticos, o vamos a decir que la cortante sísmica en la base, el 80% o más es resistido por los pórticos, vamos a tener un factor de reducción a esto. Vamos a asociar cierta reducción. En el caso dual o en el caso, el otro extremo que sería el caso de muros estructurales, va a ser cuando los muros estructurales soporten en la base esa cortante sísmica del 70% más. Y si está entre esos dos límites, digamos al medio, es justamente lo que llamamos el caso dual. Entonces, algo que quiero que quede claro es que el sistema estructural no depende de la sola presencia física, que yo me dé cuenta que tiene muros o pórticos, sino que involucra en cuánto se distribuye esta cortante sísmica, cuánto se distribuye en porcentaje para la sumatoria de columnas y para la sumatoria de muros estructurales. Esto lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿sí? Esto lo podemos ver acá, que por ejemplo en esta edificación ese cortante B, por tema de isometría, no sé bien, pero es en la base, y cuando vemos, por ejemplo, que el porcentaje en columnas, el porcentaje de B, la B actuante en columnas, es igual a la sumatoria de todos los BC, que serían las cortantes, B6, que serían las cortantes de todas las columnas en esa dirección, sobre B, que es obviamente B es la suma, es la sumatoria de las cortantes de todas las columnas más la cortante de todos los muros. Cuando ese porcentaje es en columnas es 80% más, el sistema estructural es de columnas. Cuando ese porcentaje analizado desde el punto de vista de muros es 70% más, es de muros. Y así de esa forma es complementaria. Y como les digo, si es que no cumple columnas ni muros, está en el caso dual, que es en el caso del medio. Eso nos va a servir para hacer análisis sísmico y también nos va a servir para cuando vemos capítulo 21, las disposiciones sísmicas, para ver cuáles son los requerimientos a los cuales esta afecta la estructura. Esto es un poco más de justamente lo que estamos viendo del tema de pórticos dual y muros. Quedó en lista este cuarto tipo, digamos, de sistema estructural que es muro de utilidad limitada, el cual podemos, naturalmente, vamos a hablar de esto. El proyecto estructural no es de muros de utilidad limitada. Esto es importante mencionarlo porque es una estructuración o es un sistema estructural latinoamericano, por así decirlo, ya que en Chile se hacía antes que en Perú, pero algunos también sitúan como el punto de origen en Colombia. Es básicamente cuando tengo losas macizas y muros. En este caso no tengo ni columnas ni vigas peraltadas, solamente losas y muros, pero muros delgados. Muros, estamos hablando de muros de espesores de 10-12 centímetros, que incluso en Chile se hacían, hasta incluso antes de los terremotos recientes que han habido en Chile, se hacían hasta muros de espesores de 8 centímetros. Esto, y con hacer de utilidad limitada por el tema de la altura, también tiene unos lineamientos, y si ustedes leen la norma, hace hasta 7 u 8 pisos en el tema de la norma que podemos ver. 7 en la normativa antes que cambie porque la E030 cambió en el 2018.
hasta antes que cambien era 7 pisos, ahora lo que se ha visto era 7 pisos, incluso se le podría hacer un sistema mixto, es decir, si tenía más pisos, podía ser, digamos, del del primer al tercer piso, muros estructurales normales, y luego del cuarto hacia adelante hasta el 11º, por ejemplo, para que sea 7 pisos, lo hacía muros de utilidad limitada. Pero esa forma de combinar dos sistemas ya se está prohibiendo en la normativa actual. Estos son los clásicos, los muros de utilidad limitada son los clásicos en el tema de Fondo Mi Vivienda. Cuando vemos el tema de Fondo Mi Vivienda, esos condominios que hacen con varios bloques de 7 pisos, generalmente son de muro de utilidad limitada porque a nivel constructivo son muy rápidos, ya que puedes hacer sectorizaciones de generar 2 o 3 o 4 frentes y puedes armar cada una de estas zonas o tener, digamos, vaciando un techo cada 3 o 4 días, lo cual esto genera una rapidez constructiva importante. Pero hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista estructural, no solamente la altura, sino que vamos a ver más adelante cuando analicemos el tema sísmico, que la deformación de desplazamientos sísmicos se limita justamente porque al yo tener una edificación de solamente cuya responsabilidad sísmica solamente recae en muros, no recae en columnas, vigas, esto no es muy flexible y conforme yo aumenta la altura, su deformación o el delta de deformación de desplazamiento sísmico relativo, su incremento va a ser mucho mayor a que si tuviera otros elementos en el esqueleto estructural. Esto es con respecto al sistema de armado, ¿sí? Y lo otro que hay que mencionar en este tema, en este seminario, es uno, principios estructurales del análisis, y luego, ¿qué es lo nuevo o las principales novedades del ASI 318-2019? Primero veamos esto de un análisis, ¿sí? Este tema del análisis es justamente para ver cuáles son las hipótesis básicas. Lo voy a hacer rápidamente porque entiendo que muchos conocen esto y vamos a poner principales ideas. Ya que, digamos, los demás conceptos lo pueden ustedes leer de las diapositivas que se les están habilitando. Naturalmente las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Una sección, un elemento, una estructura, principalmente analicen eso, ¿sí? Muchos de los conceptos que vamos a ver en principios se dan a determinadas escalas. Sección, elemento, estructura, en plano, si quieren, en 2D, estructura en 3D. Las ecuaciones de equilibrio tienen que cumplir todo esto. Y en 3D, naturalmente, tienes las 6 ecuaciones que estamos viendo ahí. Luego, cuando nosotros tenemos estructuras que no son isostáticas, ¿no? Estructuras isostáticas son aquellas en las cuales solamente con las ecuaciones de equilibrio podemos resolver o podemos obtener el análisis estructural y obtener cuáles son las fuerzas internas, deformaciones o desplazamientos. Cuando ya no me bastan las ecuaciones de equilibrio, y son estructuras hiperestáticas, cuyo vamos a ver más adelante, grado de hiperelasticidad, vamos a ver qué es, cuyo grado de hiperelasticidad es mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces yo voy a necesitar algunas fuentes de ecuaciones adicionales a las de equilibrio para poder resolver el sistema, ¿no? Al final, desde el punto de vista matemático, número de ecuaciones igual número de incógnitas. Una de estas fuentes, de las cuales yo voy a desarrollar más ecuaciones, son las condiciones de compatibilidad. Y es básicamente relacionar las deformaciones de la estructura. Entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver en la diapositiva, yo voy a tener, por ejemplo, ciertas condiciones. Por ejemplo, acá vemos el D1, que es la deformación. El D1 es la deformación que va a tener ese apoyo móvil y lo vamos a tener
los giros que se van a generar en ese nudo de la izquierda. Y abajo tenemos un empotramiento. Por ejemplo, nosotros conocemos naturalmente que el giro en el empotramiento va a ser 0. He ahí, por ejemplo, una condición de compatibilidad debido a condiciones de borde. También yo que conozco que en el apoyo móvil, que está a la izquierda, el momento va a ser 0. Y así, yo tengo ciertas condiciones que van a ir generando estas ciertas ecuaciones, ayudándome en las deformaciones. Otra fuente, ¿sí? Otra fuente para generar estas ecuaciones son las relaciones constitutivas, que son básicamente aquellas que relacionan la curva de esfuerzo de formación del material. Y dentro de la curva de esfuerzo de formación del material podemos tener, por ejemplo, como se ve en la imagen, el concreto, y acá vemos también el steel, ¿no? El concreto y el acero. Y en el tema del acero, del concreto, ustedes ven, por ejemplo, que el esfuerzo, y vamos a dibujarlo acá, el esfuerzo al cual está sometido el concreto es mucho menor que este esfuerzo, por ejemplo, de fluencia. Y que también van a ver que la curva del esfuerzo concreto es parabólica, pero nosotros vamos a idealizar eso a través de un bloque de Whitney, o lo que vamos a llamar una deformación de esfuerzos uniformes, el cual va a ser equivalente en esa fuerza. Si yo analizo la fuerza que genera ese bloque parabólico, va a ser equivalente a ese bloque de Whitney, es parte de las idealizaciones. Y también del lado del acero, dense cuenta, y claramente en la gráfica se ve dos cosas. Vemos un high strength steel, que son los aceros de alta resistencia, que son muy usados en la actualidad en los países más avanzados, generalmente para descongestionar, ¿no? Evitar esa congestión y asimismo poder tener un buen vibrado. A veces se utilizan aceros de alta resistencia, cuyas nuevas provisiones o requerimientos recién se han incluido en el tema del ASI 318-2019. Esa es una novedad, por ejemplo. Pero vemos que si yo comparo este acero de alta resistencia con el otro, que sería un acero de grado 60, que es el que utilizamos, por ejemplo, acá, de alta resistencia sería un acero grado 80 o grado 100. Vemos que si bien tiene una resistencia mayor, vemos que la plataforma de fluencia del acero de grado 60 es mucho mayor. Y esa plataforma de fluencia va a ser un indicador para el tema de la ductilidad en el material. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tener mayor resistencia en esos aceros que se utilizan grado 80 o 100, hay que tener ciertos cuidados con el tema de la ductilidad y voy a tener un factor de resistencia o voy a tener ciertas modificaciones que muchas veces en el caso de la flexión van a hacer que aumenten esos factores de seguridad en la ductilidad. Entonces yo con eso, con ecuaciones de equilibrio, con relaciones constitutivas y con condiciones de compatibilidad, estoy generando, principalmente con condiciones de compatibilidad y relaciones constitutivas, ecuaciones adicionales para resolver las estructuras hiperestáticas. Las estructuras hiperestáticas, ¿sí? E isostáticas, que son los dos términos que he utilizado, se van a analizar desde el punto de vista de grado de hiperelasticidad. Y el grado de hiperelasticidad no es igual a lo que se ve en la diapositiva, que es grado de libertad, ¿sí? Son dos conceptos tanto diferentes. El grado de libertad es, y lo que va a analizar básicamente son desplazamientos independientes de nudo. Son aquellos desplazamientos que yo necesito conocer en determinados nudos, llámese traslaciones o rotaciones, para poder especificar la deformada. Y una vez que yo conozco la deformada, ante cualquier sea la carga, yo puedo resolver, ¿sí?, cuáles son los esfuerzos o las fuerzas internas de esa estructura. Este grado de libertad es lo que en principio calculamos antes del método de rigidez. Si alguno recuerda el método de rigidez, primero analizamos los grados de libertad.
En contraposición a los grados de libertad vendría a estar, ¿sí? O bueno, antes de pasar esto, el grado de libertad son 6 componentes. O sea, bueno, si analizamos un nudo, cualquier sea la unión de columna, viga o de pórtico, cada nudo, si es libre, puede rotar en las 3 direcciones y puede girar, va a tener, cada nudo va a tener 6 componentes de desplazamiento, por ende va a tener 6 incógnitas de desplazamiento, 6 variables, va a tener 6 grados de libertad por nudo. Sin embargo, cuando nosotros estos grados de libertad le situamos ciertas restricciones, como podemos ver en la diapositiva, en el nudo 3, por ejemplo, tenemos fixed. Fixed es empotrado. Entonces, si tenemos un empotrado, sabemos que va a tener o no va a poder ni rotar ni desplazarse en las 3 direcciones. En ese sentido, en el nudo 3, que es fixed, no hay un grado de libertad que sea no restringido que sea necesario para la formada. Si seguimos analizando, en el nudo 1, hinge es rótula o rotulado. En este caso sería una especie de apoyo fijo. Y si el apoyo es fijo, sabemos que no se puede desplazar o no puede, sí, pues no puede desplazarse linealmente en las 3 direcciones, pero sí puede rotar. Entonces ya ven, de las 6 que hablamos para un nudo libre se van reduciendo. Y de esa forma lo que ustedes tendrían que hacer, cualquier sea la estructura, primero obviamente idealizarla, y una vez que la idealizo con los apoyos, las cargas, las propiedades mecánicas y los nudos, es analizar por nudo cuáles son las restricciones y a los 6 grados que tienen de por sí al ser nudo libre, restarle estas restricciones y luego sumar para establecer grados de libertad total de la estructura. Una vez que tienen grados de libertad total de estructura, eso básicamente les va a decir cuáles son las incógnitas de desplazamiento que tienen que tener para principalmente poder desarrollar o resolver utilizando el método de rigidez, cuyo método de rigidez es el más utilizado matricialmente por los programas, ya que luego, si recordarán, el otro método en contraposición es el método de flexibilidad o el método de las cargas. La ventaja que tiene el método de rigidez es que trabaja con un número o con grados de libertad que son las incógnitas de desplazamiento, que es un número fijo, ¿sí? En el caso del método de flexibilidad, al isostatizar la estructura, hay varias formas de resolver y generar algoritmos desde el punto de vista ya de programación que genere todas esas posibilidades. Es un poco más complejo que hacer de una sola forma o método, porque desde el punto de vista de algoritmos o sistematizar es más simple. Naturalmente, si yo quiero seguir con esto de análisis matricial, que esto es un poco de la introducción, también aparte de los grados de libertad, tengo que establecer sistemas de coordenadas globales y locales. Los globales es tan simple como dónde establezco mi punto de origen. Es aquel en cual va a estar las coordenadas x, y, z, va a ser el 0, 0, 0. Y en función de eso, de ese punto de origen, puedo situar o ubicar los distintos nudos de la estructura. El sistema de coordenadas locales, que es otro, es aquel que se deriva, o básicamente va a ser analizado barra por barra. Y al ser analizado barra por barra, yo voy a tomar que tener un sentido de inicio y de fin de la barra. Es decir, por ejemplo, si a esta barra, ¿sí? Acá tenemos una estructura que es una armadura. Tenemos 6 barras, no, sí, 6 barras. Si esta barra de 8, que tiene un área de 8 inches cuadrados o 8 pulgadas cuadradas, yo defino, por ejemplo, una flecha así, lo que estoy diciendo desde el punto de vista del sistema de coordenadas locales es que para esta barra, este es el punto de inicio y este de acá es el punto de fin. Este es el punto de fin y este es el punto de inicio.
¿sí? ¿Y eso por qué me va a servir? Porque cuando yo defino mis matrices y voy a definir matrices de transformación de coordenadas, naturalmente voy a tener que basarme en este sistema de coordenadas locales y voy a tener que generar matrices de rigidez o propiedades mecánicas que estén en coordenadas locales y luego utilizar transformación de coordenadas para llevarlo a coordenadas locales. Esa es la idea principal que vamos a obtener en este sistema de coordenadas. Entonces, de esa forma tenemos degrees of freedom, que es la traducción de grados de libertad. Una vez que tengo degrees of freedom, vamos a tener que analizar cuáles son las restricciones para establecer cuáles son los grados de libertad totales de la estructura. Luego vamos a tener que establecer, como se ven acá, vamos a tener que nombrar número de barras. Vamos a tener que establecer esto, por ejemplo, que son las flechas que le decía, que son los sistemas de coordenadas locales que establecen punto de origen o punto final, o lo que llaman también en inglés near o far, punto cercano y punto lejano, desde el punto de vista matricial. Y estas flechas que están acá, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 1, 8, son los grados de libertad nombrados, ¿sí? ¿Por qué está marcado el 7, 6? Porque al ser un apoyo fijo, estos no son necesarios, o no son incógnitas a mis ecuaciones. El 8 tampoco. Entonces, dense cuenta que en este sentido, solamente el 1, 2, 3, 4 y 5 son grados de libertad necesarios, o lo que llamamos también no restringidos, al problema matricial. Bueno, y los métodos matriciales, como pueden ver acá, básicamente tengo dos, método de rigidez y flexibilidad, o lo que se llama método de rigidez o método de desplazamientos, y método de flexibilidad se llama método de cargas. Como le dije, desde el punto de vista de sistematizar o utilizar algoritmos, es más simple y es más práctico, y la mayoría de los programas utilizan el método de rigidez. Por ejemplo, acá podemos ver esta que sería la matriz de rigidez de este pórtico, ¿sí? Que es una matriz, si ustedes ven, es de 6 por 6 y que está en función, fíjense de qué propiedades, del E, que es el modo de elasticidad, el A, que es la área, la longitud, el I, que es la inercia, el Phi, que es un factor que se utiliza para colocar el tema de la influencia del cortante, el Cx y el Ci, que son básicamente factores que nos ayudan para utilizar o incluye este sistema de coordenadas locales, ¿sí? Y en el cual podemos nosotros luego armar nuestra matriz de transformación de coordenadas. Nuestra matriz de transformación de coordenadas va a estar en función de Cx y Ci. Luego, para finalizar esta parte y ya pasar a principales novedades de la norma, que imagino que muchos querrán escuchar, está el comportamiento de los elementos estructurales ante fuerzas internas y fuerzas externas. Y acá es importante de que no hay que olvidar, todos los proyectos no son iguales, naturalmente el punto constructivo de diseño. Depende obviamente de la ubicación, de dónde esté situado, de cuáles son las consideraciones para poder desarrollarlo. Por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto industrial o una planta de procesamiento minero y estoy, por ejemplo, en la zona de molienda o en la zona de chancado, voy a tener, por ejemplo, que diseñar bases ante vibraciones dinámicas de máquinas, ¿sí? Eso ya es, digamos, eso no es parte del curso, pero digamos, voy a tener que considerar esas vibraciones dinámicas de estas máquinas que tienen varios RPM. No, por ejemplo, ese tipo de cimentación no se enseñaría solamente como una zapata, hay una teoría detrás que incluso en el curso les puedo indicar luego que tratemos el tema, que sería parte del módulo 3. O en el caso, por ejemplo, que yo esté diseñando esas edificaciones que ustedes ven, por ejemplo, en megaconstrucciones, torres o edificaciones muy altas. Nosotros sabemos
o en el Perú ustedes van a ver que por hacer edificaciones medianas o bajas, generalmente las edificaciones de concreto solamente van a tener, principalmente van a tener carga muerta, carga viva y carga de sismo. No se hace generalmente carga de viento. ¿Por qué? Porque la estructura de concreto es tan masiva que este viento no va a generar una inversión de axiales y de repente va a generar tracción en las columnas. Pero esto sí podría ocurrir en edificaciones metálicas que sean bajas. Por ejemplo, en los galpones que se hacen en Lima Sur o que se utilizan en las fábricas, es importante considerar el tema del viento. En el tema metálico, para edificaciones bajas podría ser, y aparte porque el viento y el sismo en edificaciones metálicas podrían influir las dos, dependiendo del proyecto, una más que otra, pero en el tema de concreto, en edificaciones muy altas, ahí sí hay que considerar viento. Incluso hay que considerar, la norma se queda insuficiente, porque hay que considerar análisis dinámico de viento, porque el viento, al igual que el sismo, si nosotros somos estrictos en eso, no son cargas estáticas, son cargas que cuya magnitud y cuya dirección pueden variar de acuerdo a la duración o de acuerdo al tiempo. Esas son cargas dinámicas. Sin embargo, el viento, hasta 10 metros de altura, la norma I020 la considera o la simula y la trabaja como una carga estática. Y en el caso del sismo, para edificaciones hasta 35 metros de altura, está en la norma, te permite utilizar el análisis estático, que no es más que decir que yo puedo analizar una estructura ante sismo haciendo el equivalente a cargas estáticas aplicadas a su centro de masa en cada nivel. Hay que tomar en cuenta todas las cargas, y para eso hay que tener en cuenta todas las condiciones a las que va a estar sometida. Otro caso adicional, si estoy por ejemplo en Puno o estoy en la sierra con bastante altura, voy a tener que incluir también cargas de nieve, entre otras. Ok, entonces ahora sí pasemos a la parte final de este seminario, en el cual naturalmente, como hemos visto, hemos tratado la concepción del ingeniero estructural, todas las fases de predimensionamiento, hemos tratado los sistemas estructurales, los principios también del análisis estructural, y ahora vamos a tratar los principios o las principales novedades de la norma ASI 318-2019. Antes un acápite de que estas son las normas, por si alguno no las conociera, de la norma peruana, ¿sí? La E010 de madera, la E020 de cargas, ahí están todas las cargas. Hagamos algo, también pongamos una similitud. Por ejemplo, en el tema de cargas, si alguno, bueno, nuestra norma es bastante simple, carga de 0.20 y es la menos actualizada, digamos. Le es insuficiente, podría entrar al AC7, ¿sí? AC es las nomenclaturas de American Society of Civil Engineers, ASCE 7, y esa es la norma de cargas para el código americano. Esa norma nuestra norma peruana tiene 14, 16 páginas, con anexos y todo. La norma americana, que sí la actualizan, la última es la AC7 2016, me parece. Esa tiene alrededor de 140 o 200 páginas, ¿sí? Está bien especificado otro tipo de cargas o modelos. Naturalmente, si lo quieren adecuar para la norma peruana, hay que adecuar algunos factores. Nosotros en todo proyecto estructural que tengamos, en el Perú estamos obligados a cumplir la norma peruana. Pero en proyectos cuya inversión, por ejemplo en el tema de minería o en el tema de petróleo, o que el cliente lo puede pagar, a veces en las condiciones de criterios de diseño se coloca que
se utilizará la norma más conservadora, sea la local o la internacional, que en este caso es la americana, según el lineamiento. La norma es 030, diseño sismo resistente. Bueno, acá sí hay varias que pueden ver si quieren hacer un símil con el tema, sobre todo norma americana, que es lo que la mayoría de la norma está. Acá tenemos el FEMA, ¿sí? Es FEMA, tiene algunos requerimientos. También tenemos el PEER Earthquake, PEER Earthquake, tiene algunos requerimientos también para estos temas. En la norma es 040, que es de vidrio. Luego tenemos la 090 de estructuras metálicas. Su símil sería el AISC o el American Institute of Steel Construction. Ahí pueden encontrar. Nuestras estructuras metálicas, la última norma ya data la penúltima era del 93. Está bastante desfasada. El tema del E060, es así se los he dicho. La última modificación en 2009, hay un proyecto de norma, ¿sí? Por un tema de burocracia está demorando, pero ya hay un proyecto de norma que está aprobado, que seguramente sale este año. Y bueno, su símil es el ASI, o American Concrete Institute 318-2019, en el cual vamos a ver el curso. Luego la E080 y la E070. Y las principales novedades en la ASI 318 son las siguientes. A ver, de repente esto me capta un poco más el que tiene base, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple y claro posible. La primera es por ejemplo, para elementos no preesforzados, ¿sí? Hay nuevas provisiones para cortantes. Acá en la diapositiva, por favor, si alguno quiere anotar, corrija acá, hay una palabra, faltó nuevas provisiones acá de cortante, ¿sí? Y específicamente, ¿qué de cortante? En cortante, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en vigas, en columnas, o en losas, ¿sí? O en muros también, en zapatas. Vamos a ver que hay un aporte del concreto y hay un aporte del acero, de refuerzo de acero, que podría ser a través de los estribos. El aporte del concreto es lo que vamos a llamar BC. Y este BC, normalmente, la fórmula en la cual, o la que estaba, digamos, utilizándose, la fórmula más clásica, dependía de que de F', específicamente a raíz de F', dependía de la base, ¿sí? Dependía de D, que es el peralte efectivo. Y después tenemos un factor, esto es raíz, ¿sí? Raíz de F', por D, y acá tenemos un factor que, bueno, tradicionalmente en las anteriores versiones era 0,53, ya en el ASI 318-2014, aparte de 0,53, se le añadió un lambda. Y este lambda es lo que ya desde el 2014 llamamos un factor de modificación por concreto liviano. Entonces, en la actualidad no solamente se hace aceros de alta resistencia, sino hay lightweight concrete, se está haciendo concreto liviano, que tiene unas propiedades mecánicas diferentes al concreto de peso normal. Y de esa forma, a través de este lambda, estamos modificando. Entonces acá sería por lambda y luego por un número calibrado a 0,53, el cual puede ir variando naturalmente si vamos a analizar columnas, vigas, losas. Pero depende de estos factores. Estoy dando la idea general. Ahora, lo que dice la última versión es que aparte de eso, le está incluyendo un factor de tamaño. Nosotros también sabíamos, y eso ya está estudiado desde la teoría, porque, digamos, esta fórmula de cortante que estoy presentando, ¿sí? Esta principalmente, o estas variables, data de hace más de 50, 60 años. El tema del lambda por concreto liviano del 2014, o sea, digamos unos 10 años en experimentos.
pero también sabemos que por teoría el tamaño del elemento estructural no es lo mismo tener una viga de un peralte de 60 o una viga de gran peralte de 1 metro. Eso lo saben ustedes desde el punto de vista, por ejemplo, del ensayo de probetas o de determinadas propiedades mecánicas que sacan. Pero para cortantes no es lo mismo. Naturalmente, cuando el tamaño o el peralte sea mayor, voy a tener menor resistencia o aporte del BC, el aporte del concreto. Entonces, se ha visto que para esos dos casos, hay dos casos principales o emblemáticos, que son vigas de gran peralte o losas con mucho refuerzo longitudinal. Para eso, esta fórmula, ya que está incluida en la 2014, era insuficiente. Por eso se ha incluido el lambda S y se ha incluido el factor de cuantía de refuerzo longitudinal a la fórmula. Si alguno quisiera, bueno, esto está dentro de la Capite 22.551, ¿sí? Y durante el curso vamos a ver, según cada elemento, cuáles son las fórmulas. Pero esta es, digamos, la lógica detrás. Si alguno quisiera investigar un poco más, acá lo que he puesto en la diapositiva es el paper del cual se basa esta nueva fórmula de cortante, que se llama Development of One-Way Shear Design Provisions, del ACE 318, cuyo autor principal es Kushmo, y data de julio del 2019. Esto lo pueden bajar bueno, si alguno tiene acceso, o está estudiando aparte en alguna universidad o tiene acceso a EBSCO, lo puede bajar libremente. Pero si es que no, también hay un paper del mismo Kushma, que es del 2017, que ese sí lo he encontrado y se puede bajar libremente, que también explica la filosofía detrás. Lo que pasa es que la 2017 es la propuesta a la norma, y del 2019 ya es la explicación de lo que se adoptó en la norma. Hay variaciones ligeramente, el concepto, la teoría detrás es la misma. Eso es lo primero, ¿sí?, que vamos a ver, o que vamos a mencionar en esto de la norma. Otras principales novedades que podemos comentar es que en el tema de materiales, por ejemplo, eso ya le había dicho, los aceros de alta resistencia, específicamente el ACTM A706 grado 80 o grado 100, que se utiliza principalmente en los países más desarrollados. Acá no he visto caso de estudio, ¿sí?, pero seguramente llegarán en su momento. Se está justamente, disculpen, se está adicionando estas provisiones, y básicamente lo que es, y como lo hemos visto en la curva en principio, tengo obviamente una mayor resistencia, pero tengo una menor ductilidad. ¿Y eso cómo se transmite en mis factores de reducción de resistencia? Cuando veamos la metodología detrás del diseño, que eso es el módulo 1, parte del módulo 1, vamos a ver que el factor de reducción de resistencia está en función también, no solo de la utilidad, sino también de la incertidumbre. Por ejemplo, yo tengo un factor de reducción de resistencia de 0,85 para cortante y de 0,90 para flexión. ¿Eso qué me expresa? Me expresa, desde el punto de vista de la ductilidad, obviamente, una falla por flexión adecuada, porque hay varios tipos de falla, va a ser más dúctil que una falla por cortante, pero también puede tener otra interpretación, que es que la incertidumbre, yo a través de mis modelos matemáticos o mis simplificaciones, tengo mayor certeza en la fórmula de flexión, en cómo se va a comportar en flexión, que aquellas que cómo se va a comportar en cortante. De esa fórmula, ¿sí?, o de esa forma, lo que vamos a hacer es analizar estos factores de reducción. Asimismo, en aceros de alta resistencia tenemos que ver las provisiones por refuerzos mínimos, siempre refuerzos mínimos, no solamente por temperatura o por creep, que es deformación plástica, la rigidez efectiva, la longitud de desarrollo o de anclaje también. Desde el punto de materiales, otra adicional es el tema del shortcrete.
el shortcrete que están utilizados en el tema de minería no estaba incluido entre el ACE 318. ¿Sí? Esto ya se ha incluido como procedimiento de diseño de requerimientos constructivos. Un punto importante es básico que esta nueva versión ya está compatibilizada, y lo que está prometido es que está compatibilizada con la versión 2021 del IBC. El IBC es el Código Internacional de Edificios. Es otra normativa que podemos nosotros consultar. El IBC también tiene su propia normativa de carga, ¿sí? Así como el ACE, también tengo el IBC. Lo que pasa es que el ACE 7 es más general para todo tipo de proyectos. El IBC es para edificaciones. Y asimismo tiene compatibilidad con el ACE 7 para verificación de análisis de diseño dinámico no lineal. A ver, hay que hablar un poco de los análisis no lineales. Todo lo que nosotros, o gran parte de lo que vamos a hacer en el curso, y gran parte de lo que van a hacer en su vida profesional acá, sobre todo en Perú, verificaciones bajas y medianas, va a bastar, o esto es lo clásico, con un análisis lineal. Pero las nuevas tendencias de afuera, del foro internacional, sobre todo para edificaciones altas, y para temas de papers o estudios en universidades, es hacer análisis no lineal, lo que te va a permitir, entre otras cosas, poder ver cuáles son las formas o modos de falla, poder tener también, aclarar o poder hacer un diseño, alguna reducción. Si está bien diseñado, puedes tener alguna reducción de la cuantía y eso genera un cierto costo, pero como todo, el análisis no lineal demora más tiempo, incluso hasta los programas SAP o ETAPS que hacen un principio de análisis no lineal y que hay que incluir o ir hacia otros programas como el ANSYS o otros programas, cargarlos o correrlos pueden demorar medio día, varias horas. Entonces, no es muy práctico, y al no ser muy práctico, actualmente se está utilizando cuando me genera un valor, que es en el caso de edificaciones altas o complejas, o en el caso de aportes de investigación. Es el uso actual. Pero en el norte, eso sí lo sé, en gran parte de California, en gran parte de zonas sísmicas de Estados Unidos, se ha puesto muy de moda hacer análisis no lineal. Asimismo, desde el punto de requerimientos sísmicos, podemos tener o podemos nombrar este apéndice A que es agregado, que es una guía para diseño sísmico por desempeño, para edificios altos, que utiliza un análisis tiempo-historia no lineal. Y acá mencionar, pues, o volver a recordar que los análisis sísmicos son tres principalmente: estático, dinámico y tiempo-historia, y estos tres pueden ser tanto lineales como no lineales. Y la linealidad, desde un punto de vista genérico en análisis estructural, se puede analizar linealidad de los materiales o también de la geometría. En este caso, la mayoría de no linealidad se va a referir más que todo al tema de las leyes constitutivas o al tema de analizar este rango inelástico. Asimismo, otro punto son los nuevos requerimientos de diseño para muros de corte. Los muros de corte, las placas, como llamamos acá, si bien es cierto, ustedes o alguno que ha trabajado con conectores mecánicos, que es un tipo de conectores que se utiliza cuando no hay de repente no han dejado un empalme necesario en edificaciones que van a ampliarse. Lo que te decía el proveedor hace unos años es que podías utilizarlo en cualquier parte, incluso el ASI te permitía, así como los empalmes no te los permite hacer más del 50% en una zona, en cambio los conectores mecánicos decían que sí. Entonces acá hay ciertas restricciones que le he agregado para que no sean cerca las rótulas plásticas, o se pueden formar estas hinches o rótulas plásticas que son zonas
donde se va a producir las primeras fallas de sección, generalmente por flexión. Un penúltimo punto es el tema de justamente el diseño de diafragma. Los pretensados por corte ya se han incluido las previsiones que ya habían del ASI 550.5. Finalmente, las provisiones de diseño por cortante y detallado para nudo vía columna, según categoría sísmica. Y esto es algo que ya nosotros en nuestra norma local tenemos, pero todavía muy básica. Lo que pasa es que nosotros a través del diseño vamos a tratar de cuidar primero que los elementos estén diseñados, vías, columnas, muros, zapatas, losas. Luego hay que ver por la integridad de la estructura. Y de esto, como les dije, hay que ver el comportamiento deseado. Hay siempre una falla más deseada, por decirlo así. Y en el caso de los nudos, se hacen muy críticos en vías, columnas, sobre todo en sistemas estructurales que sean solamente de pórticos o duales. Hay que cuidar porque de estos nudos depende un poco la integridad también del esqueleto estructural. Bueno, de esta forma hemos cubierto algunas principales novedades. Lo que vendría a ser el seminario 2 que se haría de acá a 2 semanas, lo que voy a hacer es ampliar un poco estas principales novedades del ASI 318, incluir el tema de diafragma rígido y algunos temas que nos permitan un poco más nivelarnos y también darles una idea de cómo sería la metodología clase. Y el otro seminario voy a incluir un poco la parte práctica, pero entenderán como estamos en temas muy introductorios, los modelos estructurales o el modelo estructural que puedo abrir no sería más que para mostrarles cómo visualizar ciertas cosas. Todavía no podría entrar mucho a detalle, por eso que todavía seguimos con un tema teórico. De acá mencionarles o hacerles recordar que, bueno, pueden, para cualquier información acerca del curso, pueden ustedes contactarse, sistema de contacto, ¿sí? Pueden contactarse acá, ya conocen la mayoría de los números y los mails. Y bueno, los invito en todo caso también a poder agregarme si gustan, ahí tienen el link de LinkedIn, me agregan, ya cuando comencemos así las clases de los módulos, vamos generando también cierta comunidad, las respuestas también individuales a los alumnos. Ha sido un gusto, chicos, poder darles este seminario. Los invito a que revisen más la información y a que se inscriban. Van a tener de mi parte mucha, y eso es algo que puedo yo remarcar, mucha predisposición y vocación de hacer docencia. Yo entenderán, y como se ve ahí pues en la diapositiva, yo tengo una carrera profesional y hago esto de docencia por un tema más de vocación. Más de vocación, entonces resolver todas las dudas, todas las inquietudes. Mucho de esto al ser virtual, también hay que prestarse al tema de consultas, hay que ir puliendo eso al no ser presencial. A mí me gusta que me vayan consultando porque no todas las clases son iguales y uno no viene con un monólogo, digamos, o con un libreto. Entonces, en base mucho a las consultas nosotros podemos ir generando mayor valor o ir puntualizando en las dudas que tienen para concentrarnos en resolver esas dudas y no avanzar por avanzar. Ok, muchas gracias por la conferencia. Nos vemos.